Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, compañía e historias. Hoy iniciamos un nuevo viaje, un recorrido por una novela maravillosa, desgarradora, que nos narra la realidad que viven nuestras ciudades, nuestros pueblos también un poco. Tengo que hablar del escritor indudablemente. Este escritor es un escritor paisa. Nació en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Aranjuez. Y Aranjuez se llama el libro que vamos a leer. Él es el maravilloso Gilmer Mesa, un escritor fantástico, increíble, que tiene la capacidad de envolver con sus palabras, con sus historias y llevarlo a uno a otras dimensiones. No puedo empezar a leer esta historia sin antes contar un poco por qué llegué a Gilmer Mesa. Y llegué a Gilmer Mesa gracias a uno de mis maestros favoritos. Y ese maestro se llama Jerónimo Botero. Jerónimo Botero es mi hijo mayor. Y Jerónimo ha sido desde que llegó a este planeta un maestro para mí. Un día Jerónimo me dijo, Ma, escucha esta canción. Y la canción se llama La Típica, de un grupo de rap que se llama Alcolíricos. Esa canción me encantó porque tiene una mezcla entre, como ellos mismos dicen, chucu chucu, entre música de diciembre y rap, que pues en la vida yo había escuchado. Pero además de eso, cuando yo empecé a escuchar Alcolíricos, pues resulta que a Alcolíricos les gusta la salsa. Y para los que me conocen, saben que para mí la salsa es mi género musical favorito. Escuché Alcolíricos, escuché una canción que ellos también tienen que la llamaron intro o regaño. Y entonces, al inicio de esa canción, aparece la voz de un señor que está hablando un poco de quiénes son Alcolíricos y por qué el rap a él le llegó de la manera tan profunda a través de este grupo musical. Pues me puse a investigar quién era el señor que hablaba en esa canción. Pues resulta que ese señor se llama Gilmer Mesa y es un escritor paisa. A los pocos días tuvimos la dicha de ir con Jerónimo a un concierto de Alcolíricos. Y oh sorpresa, cuando sale este señor a leer como un preludio a la canción que iba a interpretar el grupo musical después, también llamada Aranjuez. Y desde ahí yo dije, tengo que buscar la obra de él, porque si él es un escritor, vamos a ver qué ha escrito. Entonces me encontré con su primer libro que se llama La Cuadra. Un libro que él escribió y que por cosas de la vida llegó a un concurso de la Cámara de Comercio y fue el ganador. Entonces, este libro fue publicado también por la editorial Penguin Random House y se ha ganado pues muchísimos premios y dicen que es la obra, o sea, es la primera obra de un escritor que llega pisando fuerte de una manera tan fuerte. Luego me llegó Aranjuez, que es el libro que vamos a comenzar a leer hoy. Y luego leí Travesías, que es el segundo libro que él ha escrito. Él solamente ha escrito 3 libros, pero ya está en proceso su cuarto libro. La manera que tiene Gilmer Mesa de narrar las historias, de musicalizarlas, de transportarnos a esos lugares, a esas vidas que están viviendo, que él nos quiere transmitir, es una manera maravillosa. Maneja un lenguaje altamente, es un lenguaje demasiado nutrido, es un lenguaje que lo pone uno a volar también porque uno quiere saber las definiciones
de esas palabras que significan. Entonces, vamos a tratar de, en cada episodio que hagamos, guardar palabras en los comentarios y buscar significados y buscar definiciones, y pues eso también nos ayudará un poco a ampliar nuestro vocabulario y entender mucho mejor las historias. Bienvenidos a este espacio de nuevo. Bienvenidos, Aranjuez, a esta maravillosa historia que estoy segura les va a encantar. Tengo la fortuna de tener este libro autografiado por el autor y dice así: para Lina María, esta novela habla sobre un padre que olvida y un barrio que me niego a olvidar. Con cariño, Gilmer Mesa, septiembre del 2023. La dedicatoria dice: a la memoria de mi padre Reinaldo Mesa, al entrañable y contradictorio barrio de Aranjuez. Y pues la primera página está la canción de Alcolíricos que se llama Aranjuez. Les queda de tarea para que la busquen los que no la conocen. Y comienza este primer capítulo, se llama Los Sanos. Mi papá lleva 10 días muerto y me hago las mismas preguntas que me hice cuando murieron mi hermano y mi abuela. ¿A dónde irán a parar sus huesos que solo con la tristeza puedo seguirlos? ¿Hasta allá les llegará mi llanto? ¿Qué sentimiento requiere su ausencia para disminuir la incompletud que dejaron? Pesar, aflicción, molestia, ira, culpa, gratitud, amor, ¿todos juntos? ¿Qué hacer para atajar el brote de dolor inmenso que siento adentro? Son preguntas inertes, desesperadas e inútiles, proyecciones de mi mente atribulada que combina la negación con la congoja. 10 días en los que he pasado de la borrachera a la escritura. 2 puntas que se unen a través del hilo de su muerte y que me permiten sortear el dolor que amenaza con engullirme y me provee el desacomodo necesario para ejercer estas 2 actividades con las que intento tramitar la idea de vivir sin él. Murió el día de su cumpleaños número 75, llegando a un plazo estricto, cerrando un círculo exacto de fechas. No alcancé a despedirme de él. Cuando llegué al hospital llevaba media hora de muerto. Aunque quien dejó de respirar ese día, a quien no conseguí decirle adiós, ya no era mi padre, solo su cuerpo tumefacto y pútrido. Él, mi papá, el hombre que me crió, me acompañó y veló por mí toda la vida, había muerto hacía mucho tiempo preso de la demencia, cuando el Alzheimer, un infarto y una isquemia lo dejaron postrado y desorientado en una cama, sin poder moverse, desconociendo paulatinamente a todos y a todo, navegando en brumas de olvido y carcomiéndose en vida. Fue un hombre decente, un buen hijo, un buen padre y un buen esposo, como le dijo mi madre, la mujer que vivió con él 50 años y con la que tuvo 3 hijos en su lecho de muerte. Murió sin dejar deudas ni fortuna alguna. Murió en paz, como vivió. Y eso hoy en día se puede decir de muy poca gente. A él, a mi padre, le debemos mi familia y yo la llegada a este barrio. Había nacido en una vereda fría de nombre pintoresco, Hoyo Rico. Fue el mayor de 7 hermanos y desde niño prefirió el trabajo a la academia. En parte por las insuficiencias cotidianas donde todo era deseos incumplidos y ganas insatisfechas. Y en parte porque la profesora que lo instruyó en los escasos 3 años de escuela que cursó estaba más preocupada por el castigo que por la enseñanza, como era costumbre en aquella época. Se creía que la letra con sangre entraba, y mi padre, que siempre supo recibir golpes, le aguantó 3 palizas a la maestra, pero en la cuarta, cuando ella levantó la regla punitiva que solía descargar en las palmas de las manos de los muchachos desobedientes y sediciosos, mi padre hizo una finta y escondió las manos. Así que toda la rabia que contenía el golpazo educativo de la maestra vino a dar en sus propios muslos, dejando a la señora roja de rabia y dolor, y a mi papá en la calle luego de ser expulsado por desacato.
Desde ese día, con 7 años, empezó una vida de trabajo puro y duro, que solo se detuvo a los 72 años, cuando la demencia y los otros padecimientos lo tumbaron en una cama para siempre. No conoció un solo día de vacaciones y nunca le sobró un centavo, pero jamás se quejó. Afrontó cada día de su vida y sus menguas con estoicismo de guerrero, lo que, ahora que lo pienso, creo que fue lo que más respeté de él. Desde niño lo quise y lo admiré. Veía en él una fuerza que cobijaba todo a su alrededor. Donde estaba se sentía seguridad. Su figura imponía respeto y tranquilidad. No alzaba la voz, pero lo que decía tenía claridad e invitaba a la obediencia. Pero era sobre todo su fuerza lo que me conmovía, una fuerza que trascendía lo físico. Si bien era un hombre forzudo, capaz de levantar 3 bultos de cemento de 50 kilos cada uno, o una vaca díscola de las que cargaba en su camión, tenía otra fuerza que emanaba de su interior, algo así como una determinación que convertía cualquier cosa que hiciera en un suceso. Como me gustaba verlo realizar cualquier tarea, arreglar su camión, cargar un racimo de plátanos o simplemente hablar con mi mamá. De niño no recuerdo tener una fascinación más poderosa que su presencia. A diferencia de mis amigos del barrio, quienes en los corrillos que hacíamos en la acera donde Jaime, después de jugar fútbol o yermis o escondidijo, manifestaban en su mayoría el deseo de tener otros papás. Otros porque sus padres eran sáfios, borrachos y violentos. Otros porque los encontraban lejanos y pusilánimes. Y algunos más porque no tenían. Yo, en cambio, nunca deseé a otros padres distintos de los que tuve. A mi padre lo admiraba profundamente y a mi madre la he amado todos los días de mi vida y ella a mí. Gracias a eso mi infancia fue llena y completamente feliz. Éramos una familia pobre en un barrio pobre. Eso nos sirvió para que no sintiéramos ninguna desigualdad en el entorno, hasta la adolescencia. Al barrio arribé en la panza de mi mamá, siendo el primer miembro de mi familia oriundo de Aranjuez, trayendo un vínculo prenatal con estas calles, lo que explica en parte que tenga el barrio metido en mis venas. Mi padre llegó a traer un principio por la necesidad económica, y aunque sospecho que todos tenemos otra necesidad más imperiosa y enérgica que aquella, la de encontrar un lugar donde, sin saberlo, con certeza a la postre, moriremos y definirá nuestro paso y el de nuestros seres queridos por este mundo. Lo que pasa es que muchas veces esa necesidad se disfraza de urgencia para esconder sus verdaderos motivos. La suya llegó después de chocarse en su camión y destruirlo, poniéndose en quiebra. Quedó con una mano adelante y otra atrás, y así llegó al barrio, porque un tío suyo que vivía aquí le ofreció una casa derruida a un precio módico y la oportunidad de arreglar su carro a raticos por las noches. Después de trabajar todo el día como ayudante y mecánico en un taller que el tío tenía en la misma cuadra de la vivienda, las jornadas eran arduas, empezaban de madrugada y muchas veces se postergaban indefinidamente hasta el nuevo amanecer, porque, además de los oficios pactados, el tío le encomendaba tareas domésticas, como cuidar marranos de un chiquero que mantenía como fuente adicional de ingresos, hacer mandados y ocupaciones varias, lo que prolongó el arreglo del carro por 2 años e hizo que nuestra permanencia en el barrio, que en principio iba a ser transitoria, se volviera definitiva. Después de componer el camión, la vida volvió a una cómoda rutina. Mi padre viajaba cargando ganado y venía 1 o 2 veces por semana a amanecer en casa, mientras mi madre se encargaba del hogar y los niños, que pronto fuimos 3 con la llegada de mi hermano menor. Sumido en esta dinámica encontré mis primeras impresiones del mundo, un mundo pequeño, limitado por las paredes de la casa y con la familia como única compañía. La casa era una casa vieja de bareque con paredes robustas y el techo empañetado de boñiga, que cada tanto se desprendía y nos caía encima, dejando boquetes como mapas siluetados que denunciaban las cañas que sostenían unas tejas de barro cocido, por donde se filtraban las humedades en que naufragaban nuestros sueños familiares, obligándonos a mantener un movimiento constante de trebejos y camas, esquivando acrobáticamente la lluvia que se imponía en el interior, idéntica al exterior. En una habitación dormíamos mi hermano mayor y yo, en otra mi abuela y mi hermano menor,
y a falta de más piezas, mis padres habilitaron la sala como alcoba matrimonial, cerrándola con un tablón de tríplex que había que descorrer cada día con sumo cuidado a riesgo de hacer un escándalo de 1000 demonios cuando se caía al piso, que solo en esa parte estaba embaldosado con unas baldosas verdes de arabescos vino tinto, porque el resto del piso de la casa era gris, cemento patinado en laca, que al trapearse adquiría un brillo pobre, de casa de pobre. También había un solar amplio y desprolijo en donde mis padres en los momentos de mayores afugias criaron gallinas y un par de cerdos que alivianaron nuestras insolvencias. Era una casa de apariencia pobre y fea, aunque con una belleza íntima, como el dibujo de un niño al que le falta destreza pero tiene talento, porque a las casas como a las gentes nos definen los interiores. Atados a ese sitio están mis recuerdos primarios de la existencia de un padre, una figura descomunal, que arropaba todo con su presencia intermitente, su olor a sudor y trabajo que me daba tranquilidad cada que se acercaba, y ponía una mano sobre mi cabeza, abarcándola completa, su sonrisa tranquila que contagiaba tranquilidad a mi madre y sosegaba el ambiente de una vivienda que se angostaba de calidez cuando él estaba y se ampliaba de incomplitud cuando se marchaba, como le ocurre ahora a mi corazón y a mi vida con su ausencia. En este entorno vi a mi hermano mayor entrar a la escuela cuando él tenía 7 años y yo 3. Desde ahí fijé mi vida en emular su actuar y en pos de eso salí por primera vez a la acera intentando descubrir qué hacía él cuando volvía de la escuela. Y la revelación se dio. La calle era un universo, uno desconocido y desconcertante para mí, que apenas intuía sus dimensiones cegado por los mínimos límites que imponía mi casa. La calle era una aventura, un inmenso patio sin paredes ni confines. Su olor era claro y turbio a la vez, como si ese aroma preludiara el oxímoron que serían para mí con el tiempo el barrio, una mezcla rara de amor y dolor, amigable pero atemorizante, como una muerte largo tiempo esperada. Pronto vi que mi hermano se juntaba con otros niños de su edad y quise imitarlo. Me fui detrás de él y al notar mi presencia me abrió espacio junto a sus amigos. Me recibieron con algo de recelo que después de unos minutos abandonaron. Ese primer día jugaron chucha y yo me limité a observarlos desde la vereda a donde mi hermano me había conducido apenas empezó el juego en el que no pude participar por la marcada diferencia de físico y astucia derivadas de mi edad. Al verlos tan contentos y dispuestos para el juego, nadie podría adivinar el desenlace que luego tuvieron sus vidas. Durante más de 2 años mi experiencia en la calle se limitó a la contemplación de los juegos de mi hermano y a sus amigos hasta que conseguí mis propios amigos, y con ellos repetimos lo aprendido en las horas de vigilancia constante a los mayores. Empezamos por reproducir sus diversiones y terminamos copiando sus trastadas y comportamientos, hasta que nos volvimos un clon de su combo en miniatura. Sin embargo, como en mi casa convivía con mi hermano la mayor parte del tiempo y él había entrado a la escuela, atosigué a mi madre para que me ingresara a mí también, y fue tanta mi insistencia que casi la obligué a que hablara con la profesora que había tenido mi hermano en primero para persuadirla de que me recibiera antes de tiempo, y logró convencerla. Por eso entré a mi primer curso faltándome 2 meses para cumplir los 5 años. Era siempre el menor de mis grupos durante los 11 años que dura en mi país el periplo educativo de primaria y secundaria. Esto sirvió para 2 cosas igual de nefastas. Que las niñas y señoritas con las que estudié durante ese periodo se abstuvieran de pararme bolas, esgrimiendo como argumento en una etapa en que la edad sí importa y se finge, y se miente descaradamente sobre ella, que yo era demasiado pequeño, y que terminé cabalgando entre 2 generaciones sin pertenecer por completo a ninguna de ellas, siendo demasiado chico en edad para la de mi hermano y avanzado en conocimiento y deseo para la de mis contemporáneos, lo que me hizo un híbrido discreto, paseando entre ambas, y me permitió arañar de todos los parches sin ser de ninguno. A la larga, esto sería muy bueno cuando entre ambos se abrieron boquetes de distancia debido a sus intereses y modos de conseguirlos. Los grandes, todos terminaron arribándose a la esquina,
Llevaron una vida áspera, en donde jugarse el pellejo convalidaba y sustentaba su renombre. Todos vivieron poco y al filo del peligro. Fumaban, huelían, bebían y con el tiempo robaban, extorsionaban y mataban para finalmente morir todos a tierna edad y con dureza en el alma. Los otros, en cambio, se decantaron por una vida al margen de la esquina y su influjo. Eran buenos estudiantes, obedientes, tímidos y constantemente victimizados por los otros, quienes además los bautizaron por contraposición como los sanos, que no era exactamente su antónimo, pero servía para crear una postura antinómica que zanjara definitivamente las corrientes que cada grupo había tomado. Unos infectos, enfermos de violencia y acritud, los otros sanos pero abusados, padeciendo los efectos secundarios de la misma afección. Esa contraposición que se fue formando con el tiempo en mi cuadra y en mi barrio definió a su vez algunos periodos de mi vida. En la niñez fueron los sanos mis amigos, pero en la adolescencia quise arrimarme a los pillos, sin éxito, hasta que la muerte de mi hermano y la desidia subsecuente por todo lo que tuviera que ver con ese episodio me condujeron de nuevo a los sanos, que terminaron siendo mis grandes amigos en el final de la adolescencia y en mi vida adulta. Los bandidos fueron una aspiración, los sanos un refugio. Aquellos murieron de una vez con contundencia, otros de a poco, gastándose la vida en morirse cada día, consumiéndose en una suerte de inmanencia mortal perpetua, agonizando sueños irrealizados y esperanzas extintas, viviendo en perenne postrimería, como todo el mundo. Durante mucho tiempo pensé en llamar esta novela Los Sanos, porque era de esa orilla de lo que quería hablar, de aquellos que no orbitaron su vida en derredor de la esquina, pero a medida que avanzaba en la escritura entendí que nadie escapó del influjo de ese vórtice. Debió ser la época, pero entre más lo pienso y lo escribo, más entiendo que esa esquina y este barrio nos definieron sin importar en qué borde estuviéramos. Todos sin excepción fuimos arropados por el tórrido manto de ese lugar. Esas posturas aparentemente antagónicas en mi vida no lo fueron. Ambas se complementaron y se sustentaron mutuamente y crearon los antecedentes de los que soy como habitante de esta ciudad y de este barrio tan contradictorio y abigarrado como yo mismo. Una mezcla de rabia, energía, esperanza, violencia y ternura. Desconocer esta mixtura de nuestra realidad, enfilarse en el maniqueísmo con que los poderes pretenden clasificarnos es cooperar con la banalización de dos mundos enfrentados, cosa que conviene tanto a los poderosos. Los que murieron muertos están, y sus historias nos perseguirán por siempre. Los otros sobrevivimos un poco más, pero todos hacemos parte de algo más general, aunque igual de vacío: la muerte, la única soberana que reina desde siempre. El pasado es la muerte del tiempo y de cosas, de gente y amores, de sueños y esperanzas acumuladas que cada uno va juntando para llegar con un arsenal de muertes a la muerte propia, que se alimenta de esas muertes. Vivir es alimentar de muertes a la muerte. Aquellos que murieron jóvenes defraudaron a la muerte, la enfermaron de hambre. Quizás los pillos sí fueron el reverso de los sanos, por llegar afanados a la muerte propia sin dejar que se les murieran las cosas, las gentes y los cuerpos de a poco como nos viene pasando a nosotros. Padecían de afán y juventud, de eternidades efímeras y glorias pequeñas. Expusieron su rebeldía gritando balazos desde la trinchera de la imposibilidad de ser alguien en una sociedad despectiva. Yo vengo de un barrio y una época que defraudó hasta a la muerte queriendo homenajearla. Los otros, algunos almacenamos la rebeldía por miedo a la muerte. La dosificamos en cuotas tan cómodas que pasamos la vida entera pagándolas. Crecimos para transformarnos en todo lo que despreciábamos en la adolescencia. Gente proba, seria, con familia y responsabilidades, con deudas y mal genio. Los años, en vez de sosegarnos, nos trajeron novedosos apuros, desilusiones, fracasos y congojas que serán heredadas a los hijos, que hoy no conocen el peso de la historia que les tocará cargar hasta que tengan a sus propios hijos.
a quienes cargarán del lastre infinito de ser adultos, y hay otros que en el colmo de la contradicción encontraron en el odio un paliativo para sus frustraciones, y lo ejercen con vehemencia y holgura contra todo y todos. Es extraño verlos hoy simpatizando con ideales beligerantes, cuando tuvieron la guerra tan próxima que su tufarada aún los despierta en noches abrasivas. Al fin creo que más que simpatía es acomodo, un acomodo de huérfanos, adoptados por un padre despótico, un padre maltratador, pero padre al fin que toma la figura de un caudillo, cualquiera que ejerce el poder a la manera de un mal padre, imponiendo el maltrato como único trato. En un país de malos padres y malos tratos, el maltratador es rey. Nunca educó, ni acompañó, ni propició, ni otorgó nada a sus hijos, pero los castiga cuando estos intentan conseguirlo. Los tilda de necios, indispuestos, desobedientes y malos hijos, cuando una familia de hambrientos rabiosos que muerden al vecino o al amigo que obtuvo un mendrugo de pan, o de famélicos corpóreos y mentales que se contentan con las sobras del banquete principal al que nunca están invitados. Estos últimos son los hijos de nadie, los huérfanos que aceptan a cualquiera como padre, establecen vínculos sospechosos con personajes en los que se sienten representados, pero no es más que una invención mendaz, pues dotan a estos oscuros intérpretes de lo que a ellos les falta. Su debilidad la vuelven fortaleza en el otro, su pobreza riqueza, su estupidez inteligencia, su pusilanimidad beligerancia, su muerte inmortalidad. Qué pequeño es el hombre cuando necesita de estas fábulas primitivas para subsistir en su pequeñez creyéndose enorme por interpuesta persona. Los políticos lo saben bien. Son hábiles en descubrir incapacidades y raquitismos intelectuales. Los hijos de puta se empoderan o fingen estas cualidades opuestas a lo que es el hombre raso y mayoritario, y así manejan al pueblo, bruto, los actores protagónicos de la historia concreta. Las dan de comer migajas, los hacen parte de proyectos ampulosos pero vacuos, y sobre todo, les venden la muerte como proyecto de vida. Y eso, en una sociedad arisca y resentida, es un ideal. A falta de ideas triunfan los ideales, ideales de muerte lisa y llana y de otras muertes iguales o más pérfidas que esta, la de la inteligencia, la del decoro, la del afecto y finalmente la de la esperanza. Les endilgan odios como forma de participación con movimientos que dictan conciencias y edifican morales tan endebles como sus discursos, quitando cosas que sus seguidores nunca echarán en falta, porque no les importan. Queman libros que no leen, coartan libertades civiles que ellos no tienen, agradecidos profundamente de vivir trabajando todo el día en oficios miserables en donde los explotan, prohíben cosas que ellos no hacen, vetan el amor ellos que no aman, critican la lealtad los desleales y maldicen la amistad desinteresada a los que no tienen amigos sinceros. Pero eso sí, premian la viveza entre vivos, imponen la denuncia entre felones e impulsan el asesinato entre asesinos. Son cínicos y vendedores de humo que saben alimentar la mente del crédulo diciéndole que puede alcanzar lo inalcanzable o haciéndole creer que lo que alcanza el líder es por extensión un logro de ellos. Ir a la finca que no tienen, ingresar al club que los desprecia, estudiar en las universidades que no pueden pagar y trabajar en las empresas que no les pertenecen. Pero están afilados al partido. Es solo un acto de sainete. Todas las instituciones son corruptas, mienten y no tienen empacho en hacerlo. Todo lo esconden, aduciendo que es secreto, que no pueden decirnos. Secreto del sumario, le dicen. Secreto de confesión o secreto profesional. Y la ley ampara estos desatinos. Estamos solos y abandonados en un país sin padre, donde cualquier caudillo de mierda se vuelve el protomacho que representa a ese padre ausente y recio que en el fondo desean, como lo hacían mis amiguitos de la cuadra cuando eran niños. Así vamos llegando al final de este primer episodio. Gracias por escucharme, gracias por compartir este video para que otros
también disfruten de este espacio de lectura. Gracias por dejar sus comentarios y por darle me gusta también a este video. Hasta pronto. Este barrio nos parió por cesárea, innecesaria guerra que no cesaría de medallos varias. Es el idioma de las balas, bregues, precios, cifras, aquí todo se dispara. Las casas se abrazan cuando dormimos tan estrechas que todos soñamos lo mismo. Desde temprano martilla el vecino, territorio bautizado por colonos, habitado por campesinos. Mi primer caseto se lo robé al comegatos por ser que eran huescas y me mata en Santa Cruz un santo. Es un monstruo, si me voy nada cambia, lo combato desde adentro. Tanto amor me puede matar, sí, sí. Tengo espejos de soldados como Nipsey. El fuerte sobrevive, briscos miles. Somos la sangre nueva que solo se derraman grafitis. Entre amores y atracos, llueve y hace calor. Por eso la birria como el vapor que sale este asfalto. Estado mental, me da y me quita